En este frío 10 de febrero de 2025, nos adentramos en el corazón de la dinámica que se desarrolla en la línea del frente entre la Federación Rusa y Ucrania. Una historia que se desvela con cada día que pasa. Nuestro viaje comienza en el norte, cerca del río Oskil, donde el sexto ejército ruso ha establecido una presencia significativa, creando una cabeza de puente en el lado occidental del río, justo al norte de una ciudad que es testimonio de resistencia. Los rusos han estado expandiendo su alcance, moviéndose en varias direcciones, notablemente al sur del pueblo de Sapne. Esta maniobra estratégica les ha permitido asegurar nuevos territorios en los últimos días, capturando una notable extensión de tierra entre tramos boscosos. El pueblo de Kalinove, un minúsculo punto en el mapa, ha visto avanzar a las unidades rusas, obligando al ejército ucraniano a retirarse. Esto deja a Kalinove en la línea entre zonas en disputa, partes grises, partes rojas. El avance ruso hacia el sur los ha llevado a apenas 3.5 kilómetros de la ciudad de Kupiansk, una proximidad que insinúa las intenciones estratégicas del sexto ejército ruso. En la orilla opuesta del río, las fuerzas rusas se han mantenido firmes durante casi 2 kilómetros. El pueblo de Sapne, ya bajo escrutinio de las fuentes ucranianas, da testimonio de la continua lucha de poder, con la 40ª Brigada de Artillería confirmando la presencia rusa. Este desarrollo ha llevado a una recalibración de la línea del frente, extendiendo la influencia rusa 1.9 milímetros hacia el oeste. Este cambio en el control no es solo una cuestión de territorio, sino un movimiento estratégico para presionar a las fuerzas ucranianas a retirarse de posiciones clave como la ciudad de Kupiansk. La creciente presencia militar rusa a través del río, sumada a los refuerzos como la 20ª Brigada Motorizada, subraya su compromiso con esta campaña. Sin embargo, el río Oskil no es solo testigo del flujo y reflujo del poder militar. La cercana frontera estatal entre Rusia y Ucrania podría ver a las tropas rusas haciendo más incursiones. Los informes sugieren que podrían cruzar el río para establecer otro punto de apoyo cerca del pequeño pueblo de Topoli. Las fuerzas ucranianas han observado soldados rusos en la orilla occidental, pero estos aún no han logrado avances significativos. Es un baile de tácticas y ambiciones territoriales, con las áreas boscosas alrededor de Kreideber convirtiéndose en puntos vitales de contienda. Aquí la infantería rusa ha logrado asegurar posiciones, inclinando sutilmente la línea del frente a su favor. A pesar de estos avances, Topoli sigue siendo un pueblo en disputa, con el control ucraniano persistiendo incluso mientras las tropas rusas ejercen presión. Las intenciones del ejército ruso permanecen envueltas en misterio, ya que se abstienen de ataques abiertos. En cambio, se centran en consolidar su dominio, una estrategia que los ve acercándose a cruces fluviales cruciales. El ejército ucraniano, a su vez, está implementando medidas de estabilización, con el objetivo de repeler los avances rusos. A medida que el teatro del conflicto continúa evolucionando, cautiva a observadores y analistas por igual, cada día trayendo nuevos desarrollos que ponen a prueba la determinación de ambos lados. Este drama en desarrollo en el río Oskil es solo un fragmento de la narrativa más amplia que se desarrolla a lo largo de la línea del frente ruso-ucraniana. La escala de los ataques rusos ha visto una marcada disminución, con datos recientes que ilustran una caída significativa en los intentos de asalto diarios. Desde un pico local el 28 de enero, el número de ataques ha disminuido constantemente, con solo 80 registrados ayer, un claro contraste con los 292 ataques diarios vistos en diciembre. Esta disminución puede señalar una pausa estratégica, mientras el ejército ruso se reagrupa y se prepara para una posible campaña de primavera. Mientras ambos lados se preparan para los próximos meses, la pregunta persiste: ¿cómo moldeará este capítulo de la historia el futuro de la región? Mientras continuamos siguiendo estos eventos, su participación es invaluable. Si encuentra este análisis perspicaz, considere darle me gusta y suscribirse para mantenerse actualizado. A la sombra de las maniobras militares en curso, se despliega otro capítulo. Una historia de escaramuzas aéreas y ataques estratégicos que redefinen el cielo. Anoche, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas se embarcaron en una nueva ronda de ataques aéreos.
El Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado 4 amenazas ucranianas, dirigidas a las regiones de Kursk y Belgorod, así como a la región de Krasnodar en el sur de Rusia. Los detalles son escasos, pero un incidente en la región de Krasnodar ha capturado la atención. En plena noche, un depósito de petróleo o una pequeña refinería en Novominskaya fue envuelta en llamas. Imágenes de vigilancia capturaron un misil, una racha ardiente en el cielo nocturno, golpeando la instalación, una escena dramática que apunta a un ataque con drones ucranianos. No es un dron ordinario, sino probablemente un dron misil, parte de los recientes avances de Ucrania en tecnología aérea no tripulada. El gobernador de la región, Kondratiev, habló de escombros de una amenaza derribada, pero las imágenes cuentan una historia diferente. Revelan un dron ucraniano a propulsión a chorro superando las defensas aéreas para golpear su objetivo con precisión. La magnitud del daño sigue siendo incierta, pero las implicaciones son profundas. Mientras las llamas del conflicto arden, las Fuerzas Armadas rusas respondieron con su propio asalto en suelo ucraniano. 2 misiles balísticos Iskander-M fueron lanzados desde Kursk, acompañados por un enjambre de 104 drones de ataque Shahed 136. Las defensas aéreas ucranianas reivindicaron éxito, derribando 57 drones. Sin embargo, 5 drones y 2 misiles penetraron su escudo. Este intercambio de golpes aéreos dejó su marca en varias regiones, desde Kiev hasta Donetsk, con informes de daños goteando. Curiosamente, en medio de este telón de fondo de poder militar, se desarrolló un incidente peculiar en Simferopol, en la península de Crimea. Un miembro militar ruso, Alexander Ehrlich de la región de Chelyabinsk, se encontró en el centro de una historia inusual. Sin licencia de conducir, Ehrlich tomó el control de un vehículo de transporte militar, un KAMAZ, y en un giro inesperado de los acontecimientos, colisionó con un avión de combate ruso, Sukhoi Su-25SM-3, estacionado en el aeródromo. El daño resultante dejó al avión como pérdida total, un percance con un costo elevado de 306,8 millones de rublos, aproximadamente 3,8 millones de dólares. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el incidente ofrece un vistazo a la naturaleza impredecible de la vida en una base militar. Esta serie de eventos, desde incursiones aéreas hasta percances en tierra, destaca la compleja y multifacética naturaleza del conflicto, un recordatorio de que detrás de las grandes estrategias yacen historias individuales, cada una contribuyendo al tapiz más amplio de la historia. A medida que el día se desarrolla, otro capítulo en el intercambio continuo de prisioneros trae un rayo de esperanza. El 61º intercambio de prisioneros entre las partes en conflicto tuvo lugar, facilitado por los Emiratos Árabes Unidos. En un gesto de diplomacia en medio del caos, se intercambiaron 150 prisioneros, cada uno regresando a sus respectivos países. El lado ucraniano dio la bienvenida a 108 soldados, incluidos 22 miembros de la Guardia Nacional y 19 guardias fronterizos, dispersos en varias regiones antes de su regreso. Entre ellos había 18 oficiales, cuyas filas y roles no fueron mencionados por el lado ruso. Mientras estos individuos regresan a casa, llevan consigo historias de resistencia y supervivencia, emblemáticas de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Este intercambio sirve como un recordatorio conmovedor de que incluso en medio del conflicto, aún se pueden forjar caminos hacia la reconciliación y el entendimiento. Al detenernos a reflexionar sobre estos eventos, la pregunta sigue siendo, ¿qué les depara el futuro a estas naciones y a sus pueblos mientras navegan por las complejidades de la guerra y la paz? Si esta narrativa resuena contigo, considera apoyarnos con un me gusta y suscribirte para mantenerte informado sobre la historia en desarrollo. Mientras nos adentramos más en el paisaje diplomático, la historia toma un giro hacia los pasillos del poder, donde los líderes enfrentan el peso de decisiones que podrían moldear el futuro de las naciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recientemente acaparó titulares con su sincera entrevista con el periodista británico Piers Morgan. En un momento de introspección, Zelensky expresó su disposición para sentarse a la mesa de negociación con el presidente ruso Vladimir Putin, si eso pudiera allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Sus palabras,
Estoy listo para sentarme a la mesa de negociaciones con Putin, si esta es la única opción para lograr la paz en Ucrania. Resuenan con la esperanza de una resolución en medio de la agitación. La entrevista de Zelensky ofreció un vistazo a su mentalidad, sugiriendo una disposición para disculparse con su gobierno y el pueblo si la diplomacia resulta ser el camino a seguir. Sin embargo, se mantiene firme en su creencia de que Ucrania debe conservar su soberanía e integridad territorial, insinuando las complejidades de recuperar regiones ocupadas por Rusia. El presidente ucraniano también tocó el tema de las acciones de sus servicios de seguridad, insinuando la eliminación de un hombre responsable de orquestar la violencia en el este de Ucrania, una figura sombría llamada Arman Sarkisian. Los detalles permanecen confusos, pero su mención subraya los esfuerzos continuos para asegurar el futuro de Ucrania frente a desafíos externos e internos. Mientras tanto, el lado ruso responde con su propia narrativa. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente Putin, reiteró esta mañana que Zelensky no es visto como el líder legítimo de Ucrania por el Kremlin. Sin embargo, enfatizó la apertura de Rusia a las negociaciones, independientemente de esta postura, ilustrando las dinámicas complejas en juego. Cuando se le preguntó sobre la percepción de Putin sobre Zelensky, Peskov respondió con moderación, afirmando: «Para las emociones, puede que no haya lugar aquí». Sus palabras reflejan un enfoque pragmático al juego de ajedrez diplomático que se desarrolla entre las dos naciones. Peskov también confirmó la existencia de contactos entre Rusia y Estados Unidos, señalando que estas interacciones se han intensificado recientemente. En medio de este telón de fondo diplomático, el expresidente estadounidense Donald Trump, a través de su asesor Keith Kellogg, anunció planes para presentar una propuesta en la próxima Conferencia de Seguridad de Múnich. Este plan supuestamente tiene como objetivo poner fin a la guerra, con detalles envueltos en anticipación. Las especulaciones sugieren que podría involucrar una nueva delimitación de territorios ocupados, con garantías de seguridad para Ucrania, para prevenir futuras agresiones de Rusia. Mientras el mundo espera la conferencia en Múnich, las apuestas son altas y el potencial para un avance cuelga en la balanza. Esta narrativa de diplomacia, estrategia y resiliencia humana subraya las complejidades del conflicto moderno, donde las batallas no solo se libran en el terreno, sino en los pasillos del poder. Al concluir esta exploración, te invitamos a reflexionar sobre la pregunta: en un mundo plagado de divisiones, ¿cómo podemos forjar caminos hacia la paz que honren el coraje y los sacrificios de aquellos en las líneas del frente? Tu apoyo y participación son cruciales mientras continuamos desentrañando estos eventos. Si encontraste este informe perspicaz, te animamos a darle me gusta y suscribirte, asegurando que te mantengas informado mientras navegamos por las historias en desarrollo de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que podamos esforzarnos por la comprensión y la paz en todos los rincones del mundo.